Claro. Y hay una cosa, y rápidamente para no parecer que no respondo a su pregunta, el fascismo, llamémosle como lo llamemos, porque hay muchos nombres y hay discusión en la academia si lo llamas fascismo, nazismo, franquismo, autoritarismo, extrema derecha 2.0. Lo que siempre comparten hay unos rasgos, Humberto Eco, el famoso pensador, decía que hay unos rasgos eternos del fascismo, siempre es el plan B de un capitalismo en crisis. Es decir, que el fascismo siempre emerge, sea en los años 30, en los años 70, en la actualidad después de la crisis de 2008, siempre es expresión de un capitalismo en crisis. Y siempre, ante el capitalismo en crisis, hay una respuesta popular y siempre hay una medida defensiva de las élites que ponen en marcha una contrarrevolución. De manera que siempre nos vamos a encontrar que en cualquier fascismo se van a compartir grupos que van a defender el privilegio, que van a ver siempre en la izquierda a su enemigo, porque la izquierda lucha contra los privilegios y por eso en todos los fascismos odian a la izquierda, y también que van a intentar... Cultivan el odio desmedido, sanguinario, contra toda idea de izquierda, socialista, Claro. y lo que se llama el anticomunismo, porque la esencia de Hitler, Mussolini y Franco fue el anticomunismo en toda su expresión de matar gente patriota, gente demócrata, gente socialista, gente que sencillamente iba pasando por ahí. Incluso cristianos que no estaban con ellos, ¿no? Creo que vale la pena agregar un par de categorías, porque es verdad que para mí uno de los problemas principales cuando se habla de fascismo es que la gente lo usa como una caricatura, ¿no? Entonces, usado como caricatura, se lo pueden poner prácticamente a todo el mundo. Entonces es importante que empecemos como a entender, ¿no? O sea, ¿qué características sí tiene el fascismo? El fascismo tiene una serie de características que se pueden ver invariablemente en su momento histórico y su aplicación. Yo creo que es muy importante lo que mencionó Monedero del oportunismo del fascismo. De hecho, incluso Lenin lo menciona, ¿no? Como es un capitalismo en descomposición. Aunque no creo que sea solo el capitalismo en descomposición, sino que el fascismo es fundamentalmente oportunista y acaba siendo como el mecanismo de defensa cuando el capitalismo se ve orillado. Y esto es algo importante mencionarlo, porque no hay manera de que evitemos hablar del rol del liberalismo en el surgimiento del fascismo, ¿no? Porque si a un liberalista, a un liberal, tú lo orillas y lo pones a escoger entre fascismo y comunismo, escoge fascismo. Entonces, ese otro carácter que mencionabas es importante, porque el fascismo tiene una tendencia revolucionaria, pero es una contrarrevolución. ¿En qué sentido? Porque el fascismo se pone como revolucionario contra el antiguo orden de las cosas, ¿no? La unión entre trono y altar. Pero lo único que ofrece como alternativa es nuevas personas ocupando las mismas jerarquías de poder preexistentes, cuando realmente la revolución, en el sentido comunista de la palabra, es abolir las clases, es buscar realmente otra organización social. Y el fascismo más bien parece que capitaliza en el hecho de que la gente está harta, molesta, en desconfort con sus condiciones actuales, entonces necesita a alguien que le dé voz a su malestar, y el fascismo ofrece una revolución, una contrarrevolución, pero en el sentido muy inocente de la palabra. El fascismo tiende a infantilizar políticamente a los participantes. El fascismo tiende a ofrecer soluciones fáciles para problemas difíciles, ¿no? Te ponen, si te fijas, los fascistas luego se desarman cuando les preguntas, por ejemplo, sobre sus planes políticos, sus planes económicos, sus planes educativos, ¿no? El fascismo tiende a ser como una exclusión radical del otro y poner todos los mismos problemas en un espantapájaro, ¿no? En caso del nazismo, del fascismo alemán, es muy fácil identificar. Ellos, con el plan de acabar con los judíos, acabar con los otros, pensaban que se resolvía el mundo entero. O sea, los fascistas lo que no tienen realmente es un plan, porque su postura contrarrevolucionaria simplemente es sustituir el antiguo orden de las cosas por un nuevo orden de las cosas. Y además lo hacen de una manera autoritaria, militar y sumamente imperialista. Entonces funciona muy bien para un liberalismo en descomposición esconderse detrás del fascismo para mantenerse en el poder. O sea, el fascismo es casi, creo, como el arma que usa el capitalismo cuando está a punto de perder la revolución contra los verdaderos revolucionarios, que son los comunistas. Que fue lo que sucedió hace 100 años con el ascenso del movimiento obrero, del movimiento revolucionario Soviético. y la llegada al poder del partido bolchevique, la revolución obrera campesina y el surgimiento del liderazgo de Lenin, que fue verdaderamente sorpresivo. Además, golpeó a una de las dinastías más poderosas, más antiguas de Euroasia, que era el zarismo. Acabó con varios siglos de zarismo. Y fue una revolución muy profunda que enarboló ideas muy radicales. Sí.
y además que se expandió con mucha rapidez, sobre todo en Europa. También llegó a los Estados Unidos. Las ideas revolucionarias de Lenin llegaron a Asia, a todo el mundo, sacudieron el mundo, cambiaron el mundo a inicios del siglo XX, 1917. Despertar de la historia. Fue un despertar de la historia. Y la reacción, en primer lugar, fue la guerra. Invadir el vasto territorio de Rusia para entonces. Impedir que se consolidara la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dentro de un nuevo concepto. Un experimento histórico en un país gigantesco y además con, pudiéramos decir, 20, 30 países en la diversidad del territorio. La Unión Soviética, en su surgimiento, dispara las fuerzas de transformación, sobre todo en Europa. Se dan varios intentos de toma del poder por fuerzas obreras, fuerzas socialistas, revolucionarias, el surgimiento y la división de las corrientes socialistas en socialdemócratas tibios, socialdemócratas radicales, el surgimiento de los partidos comunistas en toda Europa. Y entra en crisis todo ese mundo. La principal crisis, la crisis del régimen político que había existido, la crisis del régimen, de los regímenes monárquicos, y la reacción automática fue de terror. El terror de las clases dominantes, de miedo, y del terror y del miedo, la violencia. Se defienden, ¿no? La venganza. El todo está permitido. El se puede todo. Contra la Unión Soviética se puede todo. Contra los socialistas se puede todo. Contra los comunistas se puede todo. Luego vienen las degeneraciones tipo Hitler, que no solamente va contra los movimientos sindicales y los arrasa, los extirpa, contra los líderes intelectuales, políticos, sociales del socialismo, del comunismo, sino que se va y surgen lo peor de las corrientes ocultistas, del ocultismo, satánicas, de esas sociedades, y se va contra el pueblo judío, a exterminarlo, y lo hace causa nacional, causa común. En la sociedad alemana de entonces casi hubo una revolución. Había un poderoso movimiento obrero, con un poderoso liderazgo, con fuerza social, fuerza de calle, fuerza parlamentaria. Pero para entonces, el fascismo, el nazismo en este caso, tomó la cuestión judía, que por siglos se había sembrado en los bajos instintos de la sociedad europea en general y de la sociedad alemana en particular, y lo tomó como causa que borró el resto de las causas, que borró todo lo demás. Y bueno, después vino el trabajo de exterminio masivo, de engaño.